¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Espero la estén pasando maravillosamente en México. Es para mí una pena no poder estar con ustedes en mi propio país, pero bueno, eran unas vacaciones largamente esperadas y estoy acá en un país un poco complicado, pero muy lindo que es Egipto. Primero, antes que nada, quiero agradecer a los doctores Beltrán, ¿sí? Y desde luego a todos los miembros de el taller latinoamericano por esta oportunidad de estar con ustedes y espero que en esta siguiente media hora pueda yo transmitirles algunos conceptos que ya conocen y que podamos repasar y algunos otros que espero puedan ser novedosos o que puedan explicar por lo menos algunas de las dudas que he escuchado ya en las presentaciones del día de ayer. Como siempre, estos mis posibles conflictos de interés, como siempre les comento, trato de trabajar con todas las compañías que gustan trabajar conmigo y tratando de hablar de la verdadera ciencia, como creo todos mis compañeros lo han hecho hasta este momento. El contenido que vamos a hablar ante este tema que se me pide, que es qué hacer y qué no hacer, es ir repasando algunos conceptos generales de la falla virológica y sus consecuencias en la resistencia, y qué debemos y qué no debemos hacer en dos escenarios primordiales que serían la falla al primer tratamiento y la falla múltiple al tratamiento. Ok, vamos a empezar un poco con estos conceptos generales de virología. Recordemos que la falla virológica en Latinoamérica, en este excelente trabajo de otro de los grupos que tienen datos sobre nuestra región y que como siempre, pues son datos que derivan de ciertos centros de tratamiento. Pero lo que pueden ustedes ver es que la falla biológica de un esquema puede darse muy frecuente en tiempos ya después de los 5 años. Es decir, sí estamos viendo las fallas virológicas, quizá hasta más que en los países desarrollados, y por lo tanto tenemos que saber qué hacer y qué no hacer en esos casos. Sabemos muy bien, y todos ustedes lo deben de manejar todos los días, que hay muchas barreras para que nuestra terapia en cada uno de nuestros pacientes sean exitosos, sea exitosa esta terapia. Y entre ellas, bueno, desde luego la adherencia, problemas farmacológicos que desafortunadamente tenemos muy pocas formas de evaluar de cómo se absorbe un medicamento, qué interacciones tiene con otros medicamentos y otros problemas como podría ser la potencia de nuestro esquema y la presencia de resistencia preexistente ya para ya se ha hablado de resistencia transmitida y ahorita vamos a enfocarnos prácticamente a resistencia secundaria. Cuando alguien tiene una carga viral detectable, que se hace detectable, ¿sí? O que no llega a hacerse completamente indetectable, podemos enfocarlo en 4 grupos, de los cuales voy básicamente a referirme a la falla virológica, pero tocaré rápidamente las malas definiciones que hay de todos los otros conceptos como son BLIP, viremia de bajo nivel y viremia de muy bajo nivel. Es muy evidente que la falla virológica es aquel paciente que venimos teniendo indetectable y que de repente se va por arriba de, y aquí es donde hay algunas diferencias. Ya mencionaba el doctor Sussman en una de sus intervenciones que por qué este número del 200, de más de 200 de carga viral,
Y cuando nosotros vemos un poco las diferentes guías, y perdón, está metida aquí dentro de las internacionales, he metido la guía de mi país, ¿sí? Pero como pueden ver, los americanos utilizan más de 200, los europeos más de 50, México se adhiere un poco a la parte americana, mientras que la Organización Mundial de la Salud, en algo que ya sabemos que ocurre frecuentemente, utilizan hasta más de 1000. Es decir, no hay una clara definición. Pero para tratar de explicar un poco el cuestionamiento que hacía el doctor Sussman, puedo mencionarles alguna cosa que es importante. Una de ellas es que cuando dejamos de utilizar el famosísimo Amplicor y cambiamos a las técnicas de carga viral en tiempo real, a PCR en tiempo real, encontramos que muchos que eran indetectables por Amplicor salían detectables por estas cargas de tiempo real y siempre y cuando fueran menores de 200. Entonces, aquí está la razón de por qué se utiliza el 200. Trata de definir qué no qué pudiera ser una falla nada más de la técnica. Sin embargo, como bien se mencionó en esas preguntas que se hizo alusión a esto, pues entre 50, 40, 20 y los 200 puede haber también evolución viral y puede haber resistencia. El blip está más o menos bien definido como una carga única detectable que luego regresa a la indetectabilidad. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con problemas de hasta dónde puede ser el blip. Y vamos desde hasta 400 copias o hasta 1000 copias como define la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estoy seguro que más de uno de ustedes ha visto blips grandes, ¿sí? Blips grandes que van incluso por arriba de 1000 y que regresan a la indetectabilidad. También con un riesgo, aunque la mayor parte de los autores consideran que este riesgo es mínimo para el desarrollo de resistencia. Ese blip es una viremia transitoria, pero cuando estas viremias transitorias se vuelven persistentes, les acostumbramos llamar viremias de bajo nivel. ¿Qué es bajo nivel? Bueno, menos de 1000, menos de 500, menos de 200 y volvemos otra vez a encontrar, los americanos dicen 200, que los europeos también, pero que la guía internacional de la OMS dice hasta 1000. Es decir, podemos tener viremias de bajo nivel persistentes en diferentes niveles y lo vemos frecuentemente. Y finalmente la viremia persistente de muy bajo nivel, y estos son pacientes que están indetectables, pero que en la técnica, para decirlo en una forma muy sencilla, tienen alguna señal ahí que nos dice algo está pasando, pero que no le podemos dar un número específico. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes a derivarme ya después a pura falla virológica de estas viremias de bajo nivel? Mala adherencia, algunas coinfecciones, predominantemente la coinfección con virus de hepatitis C, en forma transitoria, un blip podría ser por vacunas, por sistemas de pruebas diferentes. A veces lo que yo hago es un paciente que esté en viremia de bajo nivel, le doy la oportunidad de verlo en otra técnica. Desde luego, aquellos pacientes que empezaron muy tarde, que tienen menos duración de su tratamiento y algo muy interesante que es un buen mensaje para llevarnos, las terapias más potentes como las de inhibidores de proteasa reforzados y ahora las de los inhibidores de integrasa también se relacionan interesantemente, pero sin una explicación clara, a viremias de bajo nivel. Y desde luego, correlacionando con una infección avanzada y probablemente larga, un reservorio viral y una carga proviral muy elevados. Lo que sí es muy claro
es que si tenemos viremias persistentes de bajo nivel, ¿sí? Aquí tomadas incluso entre 50 y 199 y 200 y 499, la falla es mayor, en especial si nos vamos ya entre 200 y 499. Es decir, algo está pasando, algo está fallando y lo primero que hemos intentado hacer es intensificar a estos pacientes con alguna técnica, las dos, con agregar un medicamento, las dos más frecuentes, las dos que más se probaron fueron Raltegravir en el pasado y Maraviroc, y en ninguno de los casos dio resultado. Bien, ojo, sí podemos secuenciar a nuestros pacientes con estas viremias bajas. Este es un estudio publicado por Italia, por los italianos, y vean cómo hay en pacientes de el subtipo B, que es el que predomina en nuestra área de América Latina y el Caribe, con cargas entre 50 y 200, se pueden amplificar con maniobras muy sencillas hasta el 73% de los casos. En el laboratorio que tengo la oportunidad de dirigir, hemos hecho secuencias de pacientes con cargas virales tan bajas como 52 copias. Entonces, sí se puede hacer un genotipo. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Bueno, tal vez quedarnos con las manos cruzadas, no hacer nada, es inadecuado. Las opciones de manejo son totalmente anecdóticas. Al menos debemos incrementar la frecuencia del seguimiento virológico, ¿sí? E inmunológico, aunque generalmente este no se afecta. Revisar, reforzar adherencia, descartar problemas de las técnicas de laboratorio, descartar interacciones medicamentosas, tratar de hacer una prueba de resistencia en poblaciones minoritarias. Cuidado, esto es cuando nos da información, nos dice que se pudiera estar generando resistencia, pero el que no nos dé información no necesariamente significa que no la hay. Revisar la actividad del esquema y en caso de sospechar que la actividad antiviral de ese esquema sea insuficiente, considerar intensificación, no sabemos si sea lo mejor, y lo que algunos expertos comentan es tal vez cambiar el esquema, aunque tenemos buenas experiencias de que el paciente se cambia y sigue en viremias bajas persistentes. Cuidado, no es algo que claramente tengamos definido el qué hacer. En el caso de que genera la falla y resistencia, algunos mensajes que les traigo. Si ustedes ven que su paciente sí se está tomando el tratamiento, sí se está tomando el tratamiento, aunque sea muy mal, y empieza a tener cargas virales detectables, debe de desarrollar resistencia. Si no ven resistencia, por favor, no traten tantas veces de a fuerza tener que tomar 20 genotipos que todos salen sensibles, porque sabemos que muy probablemente no se lo está tomando o no se está absorbiendo o está interactuando con algún alimento o algún medicamento. Recuerden mensajes muy fáciles y rápidos. No detectan poblaciones minoritarias. Todas las poblaciones que detectamos con un genotipo son mayores del 80% mayores del 20% de frecuencia en la población general. Es decir, va a haber cosas que no vemos y por lo tanto es un buen predictor de falla. Si ven resistencia, hay resistencia, pero es un mal predictor de éxito. No predice el éxito. Cuidado con el manejo de los genotipos. Y ojo, el genotipo que hoy hagamos sirve para ver la resistencia a los medicamentos que estamos utilizando hoy, no a los que utilizamos previamente. Para eso hubiéramos necesitado genotipos de fallas previas. Ojo, ¿cómo valoramos la resistencia? ¿Qué tan rápido, qué tan posible y qué tan rápido hace resistencia
un medicamento dentro de un grupo al primer uso le llamamos robustez. ¿Y qué tanto después de usar un medicamento de un grupo se genera resistencia a otro del mismo grupo? Le llamamos barrera genética. Para lo que no tenemos nombre es cuál es el nombre de la resistencia que se desarrolla con un primer uso de un grupo de medicamentos. Pero bueno, es la resistencia secundaria simple y sencillamente. Recuerden cómo describimos la barrera genética. Tantas mutaciones de un inhibidor de proteasa, Saki o Indinavir, tantas generaban mala respuesta o resistencia al opinavir o buena respuesta hasta con 5 mutaciones. ¿Sí? Y vean cómo está la barrera genética definida por la base de datos de Stanford. Y ven cómo aquí la mayor barrera genética lo tienen los inhibidores de proteasa reforzados y no es tan alta la barrera genética de los inhibidores de integrasa de segunda generación. Y entonces aquí venimos un poco a la contradicción, a ver cómo si todos creemos y todos sabemos que son medicamentos que defienden mucho la resistencia. Eso lo entendemos como robustez. Es otro concepto dentro de la misma resistencia. Cuando alguien falla rápidamente, vean cómo genera rápidamente resistencia. Estamos hablando en días, como Efavir en cinevirapina, y tienen muy baja robustez. Luego, si lo hacen en semanas, tienen una robustez baja, ¿sí? Como la lamivudina y la implicitabina. Si lo hacen ya en meses, es intermedia, como Raltegravir y el Vitegravir. Y si lo hacen en años, ¿sí? Años, así como lo están oyendo, es los medicamentos de alta robustez, como los inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir o con cobicistat, dolutegravir y Vitegravir, es decir, los inhibidores de integrasa de segunda generación. Así, solo hablando de los terceros componentes más comunes, podemos ver cómo dolutegravir tiene una alta robustez y una barrera genética no tan alta, así como Vitegravir. Mientras que darunavir, por ejemplo, tiene muy alta robustez y muy alta barrera genética. Y ahorita se los voy a demostrar de otra forma. Esto no voy a hablar mucho porque ya se comentó muchísimo, el doctor William Lennis lo comentó muy bien, y es, podemos reciclar medicamentos. Es más, es mejor reciclar medicamentos, como lo aprendimos desde el estudio Ernest, es mejor reciclar nucleócidos porque la respuesta incluso es mejor. ¿Sí? Vean ustedes, incluso ya lo mencionó muy bien el doctor Lenis, vean cómo incluso con K65R la respuesta con tenofovir y con sidobudina, que supuestamente lo hipersusceptibiliza, es básicamente la misma. Entonces, es mejor reciclar un tenofovir en la forma de fumarato, succinato o alafenamida, que el cambiar incluso a una ZT, tal y como ya nos lo demostró también el doctor Lenis con el análisis que hizo del estudio DEFT. Ok, por otra parte, en esta parte de falla y resistencia, me gustaría mencionarles que desde hace mucho sabemos que medicamentos tan potentes como los inhibidores de proteasa reforzados producen muy poca resistencia en primera línea. Esto lo hemos visto también con los inhibidores de integrasa. Sin embargo, cuando hay monoterapia, algunos producen mutaciones de resistencia y otros no producen mutaciones. Y nos encontramos que hay resistencia a los inhibidores de integrasa en otras regiones, como esta polipurina, que es la parte del genoma más alejada en los lados, más alejada de las partes centrales, que es los finales del material genético. Pero no solo eso, recientemente en el CROI nos hablan de resistencia a dolutegravir en este caso, pero debe de ser muy semejante a Victegravir, con mutaciones en la cubierta
en la, en GAG y la nucleocápside, y vean cómo en esta figura que se ve muy linda, vemos cómo en un pasaje viral en el laboratorio, vean cómo se van acumulando, sí, las mutaciones en la integrasa, sí, en especial esta que la van a oír mucho nombrar, que es la 263K, pero también encubierta y también en nucleocápside GAG. Ojo, probablemente este fenómeno de no tanta resistencia a los inhibidores de integrasa de segunda generación se deba a mutaciones en otro lado, y eso ya lo habíamos visto y sospechado también para los inhibidores de proteasa. Ahora, ojo, esta resistencia que decimos no ocurre, pues sí, ocurre muy raramente dentro de las regiones que vemos, pero vean esto, estos son los varios estudios de dolutegravir, y lo que podemos ver aquí es que hay mucha mutación 263K. Esta mutación 263K es común en pacientes de todo tipo, primera línea y líneas de rescate, pero es la monoterapia un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a dolutegravir, y aquí lo vemos claramente en el estudio y en la revisión que hace José Luis Blanco de las monoterapias con dolutegravir. Nos encontramos, sin embargo, algo muy extraño, que es que las mutaciones que se ven son las mismas mutaciones que hacía raltegravir. Ojo, esto es monoterapia con dolutegravir, nada más con dolutegravir, y no parece ocurrir cuando utilizamos nucleósidos reciclados, y eso lo vamos a ver ahorita con el estudio Nadia. Ok, ¿qué algunas conclusiones y recomendaciones podemos decir de esta parte? Toda falla conduce a resistencia, toda, a menos de que no se tome el medicamento. No se confíen únicamente al resultado de los genotipos. Recuerden que sirven para decir qué no usar. La barrera genética es diferente de la robustez. No hay medicamentos con totibarrera. Aunque hagan poca resistencia, todos hacen resistencia. Sí se puede reciclar tenofovir o TAF, pero tengamos aún temor al reciclaje de los INSTI. Y aquí vamos a comentar un poquito más de esto del Daruna-COVID dolutegravir o Daruna-Rito dolutegravir. Y nos queda mucho por saber de la resistencia a los inhibidores de integrasa y de la resistencia cruzada. No olviden la 263K, la van a oír en su futuro. Las fallas al esquema de primera línea ya se mencionaba en la discusión del primer bloque de este excelente evento. Ya se mencionaba que hay básicamente hoy en nuestros tiempos dos que afectan primordialmente a nuestra región, que es las fallas a los no nucleósidos, a efavirenz primordialmente, y las fallas a los inhibidores de integrasa en los países que se usan mucho más en primera línea. Para la falla de los que vienen de no nucleósidos, el estudio Nadia que muchos de ustedes conocen hizo una aleatorización a utilizar dolutegravir o darunavir, ritonavir una vez al día, ya sea con el mismo esquema o cambiando el esquema de la forma que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que es cruzar de tenofovir a AZT o viceversa. Es lo que encontramos, alta eficacia en los dos esquemas, con 2 nucleósidos y dolu o 2 nucleósidos y darunavir. Vean, en menos de 50 copias, sí, a la semana 96, 80%, 75%, pero donde hubo una pequeña diferencia fue en los rebotes, en las fallas con resistencia. Y aquí es donde, por estos 9, podemos decir que la robustez de el dolutegravir es alta, pero la robustez del darunavir es más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no produce nada de resistencia. Cuando disecamos esa resistencia, vean cómo, aunque sí hay pacientes con 263K,
En el grupo de AZT, los que cambiaron y se fueron a AZT, vean cómo las mutaciones se asemejan más a las que se producían con los de primera generación y tienen alta resistencia cruzada y ventajosamente para nosotros, los que tienen tenofovir y fallan con tenofovir dolutegravir, tienen 263K y aparentemente no mucha resistencia cruzada según Stanford, pero no es cierto. Vean cómo el mismo Stanford publica cuando tenemos 263K más una o dos mutaciones, la resistencia sube muchísimo, tal y como ocurrió en este caso, porque tenía la 50 y esto es, cuidado, sí puede haber resistencia cruzada entre los inhibidores de integrasa y en especial entre los de segunda generación. Y finalmente lo que ya mencionó y le he robado digitalmente esta diapositiva al doctor Lendis, lo que se ha mencionado es el estudio DEF o D2EFT, como ustedes lo quieran nombrar, con dolutegravir y darunavir, ritonavir. Pero cuidado con esto, porque primero ya lo menciona aquí muy claramente William, que es, hay que tener en cuenta que el estudio, que en el grupo estándar de los dos nucleócidos y darunavir, en este grupo no se reciclaron los nucleócidos. Y la otra parte es, piensen un poquito en el futuro, ¿sí? Si un paciente hoy pasamos de un esquema de no nucleócidos a un esquema de daruna COVID, probablemente podamos utilizar un inhibidor de integrasa en el tercer esquema. Y si nos falla el daruna dolu, probablemente pudiéramos tener alguna resistencia. Hasta hoy, el estudio Dualis, que es el estudio que ha estudiado esta combinación en número muy pequeño también, ha definido que en primera línea funcionan igual dos medicamentos, ¿sí? Dolu, Daruna o Daruna más dos nucleócidos. Fíjense qué interesante, en la segunda línea funcionan mejor los dos medicamentos, tal y como lo dijo Deft, pero vean que los números son muy pequeños y en la tercera línea se vuelve a invertir, cosa que no tendría una explicación muy clara. Pero bueno, en fin, estamos ante una combinación que va a ser muy útil, pero probablemente sea muy útil pensando en líneas más avanzadas. ¿Ok? Ahora, si falla a un esquema inicial con inhibidor de integrasa, cuidado, ya sabemos que prácticamente no tienen mutaciones, pero cada vez se están describiendo más para tanto dolutegravir como para bictegravir. ¿Sí? Vean cómo aquí fallas a dolutegravir, ¿sí? Tienen resistencia cruzada al mismo dolutegravir en un rango del 5%, lo cual implica ya la mitad de lo que estábamos preocupándonos con Efavir, ¿sí? Hacemos según las guías mexicanas, darles a los que fallan en primera línea con inhibidor de integrasa, les damos darunavir o lopinavir, primordialmente darunavir, porque lopinavir ya prácticamente no lo estamos utilizando. ¿Qué conclusiones podemos tener en esta rama de la falla a la primera línea? ¿Qué hacer y qué no hacer? En todos los casos es posible reciclar tenofovir TAF o cambiar a esto si viene de otro esqueleto de nucleósidos. Para secuenciar es posible que no se necesite un genotipo, pero sí para secuenciaciones futuras. De tal manera que si nos está fallando hoy a un esquema con inhibidor de integrasa, hagan de una vez un genotipo de inhibidor de integrasa, aunque no lo vayan a utilizar ahorita, ¿sí? En caso de falla un esquema con un tercer componente de no nucleócidos, dolu, daruna, en forma indistinta o incluso juntos, pero hay que monitorizarlos bien. En caso de falla a un esquema con tercer componente de INSTI, probablemente haya resistencia que no vemos o no conocemos
No tenemos evidencia de cómo secuenciar los instis, incluso con doble dosis de dolutegravir. Y finalmente les quito 2 minutos nada más para hablar de falla múltiple. La falla múltiple en los países desarrollados cada vez es menos frecuente y cada vez se alcanzan más pacientes con supresión virológica completa, que es el objetivo que debe de haber. Lo que nos dicen las guías es hagan un genotipo y utilicen al menos 2 y preferiblemente 3 agentes activos, completamente activos. Pero la definición del completamente activo no la sabemos claramente. Y el genotipo no nos la dice. Ya dijimos que no ve todo el genotipo, ¿sí? Entonces, en este estudio que hicimos en el Comité de Resistencia Múltiple de México, lo que vemos es que cuando el GSS era menor de 3 o mayor de 3, básicamente la respuesta era la misma. 3 puntos que les recomiendo, porque es muy amplio esto. Aunque haya muchas mutaciones a IPs, metan en el Stanford el algoritmo completo para que vean cómo. Vean, por ejemplo, aquí Daruna es intermedio para Stanford, pero es susceptible para ANRS y susceptible para Riga. De tal manera que podríamos utilizar, este es Daruna Rito una vez al día. Podríamos utilizar Daruna COVID en una sola tableta. Ojo, entre los dos, doravirina y etravirina, de acuerdo con los datos que hemos sacado también en este comité, la resistencia ya en pacientes con falla múltiple entre Dora y Etra es muy similar. Así que si sí pueden utilizar Dora, le quitan una tableta también a su paciente. Bueno, si es útil 2 veces al día dolutegravir, pues seguramente sí es útil. Sí, sí es más útil que una vez al día. Eso se vio en el estudio Viking 3. Pero el estudio Viking 3 eran fallas a Ralte y a Elvitegravir. No es todo, no es toda la historia de la que vamos a ver y no funcionaron en todos, especialmente si ya tenían 2 mutaciones y unas más secundarias. Podemos hacer? Medicamentos, pacientes en falla múltiple, utilicen actividad residual de los análogos nucleósidos, etravirina o doravirina, utilicen IP, ya sea 2 veces al día o una vez al día de darunavir, y 1 o 2 veces al día el dolutegravir, de acuerdo con el historial previo. Pueden utilizar esta combinación de daruna dolu, de preferencia que fuera con un daruna una vez al día, y si no, algunos otros medicamentos como Maraviroc 20, Valizumab, Fostensavir y Lenacapavir, que todavía están un poco tempranos, ¿de acuerdo? Entonces, ya las últimas conclusiones, se deben de usar el mayor número de agentes activos, al menos 2, ¿sí? De preferencia completamente activos, de grupos que no se hayan utilizado, y la actividad residual de los nucleósidos para pacientes con falla múltiple. Siempre ayúdense de un genotipo, de ser posible, hecho con el esquema en falla. Cuidado con su interpretación, no porque está todo verde se puede utilizar todo. Descarten adherencias incompletas, tolerancias deficientes y las interacciones que faltó aquí, discúlpenme. Básense en un historial completo. Nunca añadan un medicamento, un solo medicamento nuevo a un esquema en falla, y desde luego traten de usar el menor número de esquemas porque son pacientes que ya han fallado a otros esquemas y que están cansados. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo una excelente estancia en México. Este es mi correo y desde luego nos quedamos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias.